Los 4 elementos, agua, tierra, fuego y aire, son el sistema de poder en el universo Avatar, cada uno con sus respectivas técnicas, subcontroles, potenciadores y debilidades. Y algo interesante de este sistema es que, con excepción del Avatar, cada maestro solamente puede controlar un único elemento, y cual sea este elemento dependerá enteramente de tu origen étnico. Es decir, si tu ascendencia es de la nación del fuego, pues el único elemento con el que puedes llegar a nacer es el fuego, y lo mismo con las otras naciones. E incluso si vienes de una familia mestiza, igual solo te puede tocar un solo elemento, como es el caso de Mako y Bolin, que a pesar de tener ascendencia tanto del fuego como de la tierra, cada uno heredó un único elemento. Y seguramente más de una vez fantaseaste con poder utilizar alguno de estos poderes, y cada quien tendrá su favorito. Pero ahora viene la pregunta. Ya que solamente se puede tener un único elemento, entonces, ¿cuál es el mejor de todos? ¿Cuál te convendría tener? En términos generales, ¿cuál ofrece los mayores beneficios y las menores desventajas? Esas son las preguntas del día, y para responderlas vamos a analizar en profundidad los 4 elementos considerando los siguientes aspectos: el ataque, la defensa, la versatilidad, los subcontroles, los potenciadores y las debilidades. Y para eso vamos a analizarlos en el orden del ciclo Avatar, es decir, primero el fuego, luego el aire, después el agua y por último la tierra. Y al finalizar daremos un veredicto y los acomodaremos del mejor al peor. Hay una aclaración antes de empezar. Este video busca responder a la pregunta ¿cuál es el elemento que más conviene tener en términos generales? No ¿cuál es la técnica específica más poderosa? Digo esto porque, como veremos más adelante, hay algunas técnicas que son extremadamente fuertes, pero que son tan raras que la probabilidad de que te toquen aún habiendo nacido con ese elemento es casi de 0. Y si bien sí vamos a considerar esas técnicas durante el análisis, sepan que también vamos a considerar el qué tan probable es que un maestro llegue a desarrollarlas. Por lo que tener la técnica más fuerte de todas no significa que automáticamente un elemento será el mejor de todos. Así que una vez explicado eso, comencemos con el análisis, y comencemos por el fuego. Fuego. El fuego control es quizás el elemento más desbalanceado de todos, pues el 90% de sus técnicas son meramente ofensivas. Por ahí tiene un par de movimientos defensivos, pero son muy pocos, son muy básicos, y ni de chiste son tan efectivos como los que tienen los otros elementos. De hecho, cuando vemos maestros fuego pelear, únicamente bloquean cuando pelean contra otros maestros fuego, y esto es básicamente porque controlan las llamas que su oponente les arroja. En cambio, cuando luchan contra otros elementos, siempre esquivan, porque el fuego no tiene técnicas defensivas. Así que, en cuanto a la defensa, el fuego está reprobado, pero donde sí que destaca es en el ataque. Para empezar, es junto al aire el más veloz de todos. Mientras que un maestro tierra anda sacando una piedra del suelo y luego poniéndose en posición para lanzarla, un maestro fuego ya lanzó 20 ráfagas de llamas, las cuales hemos visto en la serie pueden llegar a ser lo bastante potentes como para destruir un escudo de roca. Aunque hay que aclarar que este nivel de poder solamente lo hemos visto en maestros de alto nivel, como por ejemplo Azula. El fuego también es el elemento más dañino al contacto, pues mientras que otros elementos deben impactar con cierta fuerza para hacer daño, el fuego puede causar heridas con tan solo tocarte. Hemos visto que incluso por accidente es capaz de hacer muchísimo daño, y un ataque de fuego a plena potencia, bueno, pregúntenle a Katara por su madre. En cuanto a la versatilidad, el fuego tiene bastantes usos. En combate su naturaleza mutable le permite atacar en varias direcciones a la vez. También puede ser utilizado de formas creativas, pues los maestros fuego tienen la capacidad de calentar objetos, lo cual en ciertas circunstancias puede llegar a ser útil, como cuando Iroh quemó a sus captores al calentar el metal de sus grilletes. Una habilidad interesante es que se puede volar utilizando el fuego control, aunque esta parece ser una técnica muy avanzada, pues las únicas personas a las que hemos visto utilizarla fueron Ozai y Yong-Yong durante el cometa de Sozin. Azula lo hizo sin cometa, pero solo durante unos cuantos segundos y más es un impulso que un vuelo. Y también la utilizó Korra, que es la que mayor precisión demostró al volar con fuego, pero no estoy muy seguro de qué tanto considerar esto, porque Korra es un avatar y sabemos que el control de un avatar siempre será superior al promedio. El fuego también es una excelente herramienta de supervivencia, pues en la naturaleza es vital tener una fuente de luz y calor, y los maestros más avanzados incluso pueden utilizar el aliento de fuego que les permite conservar el calor corporal en situaciones de frío extremo, tal como hizo Zuko en el Polo Norte.
aunque sin duda la mayor ventaja del fuego es que el usuario es capaz de crearlo y por tanto de utilizarlo en cualquier lugar donde se encuentre. Mientras que otros maestros necesitan estar cerca del material que controlan para poder utilizarlo, el maestro fuego es capaz de generarlo por sí mismo. Da igual si está en una plataforma sobre el agua o en medio del desierto, sus poderes siguen siendo útiles. Es verdad que se puede restringir el fuego control en situaciones de frío extremo, pero la más mínima fuente de calor es capaz de reactivarlo, y si el usuario domina el aliento de fuego, entonces puede sobreponerse a esta debilidad sin problemas. Ahora, ya mencionamos las utilidades extra del fuego, pero también vale la pena resaltar que el fuego es quizás el elemento más difícil de controlar, pues tal como nos dice Jung Jung, mientras que otros elementos se mantienen estables hasta que el maestro los manipula, el fuego puede expandirse o apagarse de forma independiente, por lo cual su control requiere de una mayor concentración a la hora de manipularlo. Ahora, dentro del mismo tema de la versatilidad están los subcontroles, y el fuego tiene unos cuantos, y como siempre su principal fortaleza está en el ataque, y es que en cuanto a técnicas ofensivas refiere, el relámpago es por mucho el ataque elemental más poderoso de la serie. Si esta cosa te pega y no hay nada que lo esté debilitando, te moriste, es un insta-kill. Es cierto que se puede redireccionar, pero eso es algo que únicamente un maestro fuego de altísimo nivel puede lograr. Para todos los demás o lo esquivas o lo bloqueas, y esquivarlo está difícil considerando que es literalmente un rayo, un relámpago. Bloquearlo por otra parte tampoco es fácil porque hemos visto que esta cosa es capaz de destrozar muros de roca. Y esto en lo que respecta al combate, pero si hablamos de otras aplicaciones, hemos visto que en la leyenda de Korra se utilizaba maestros relámpago en las plantas de energía. Así que hasta trabajo podrías conseguir con esto, o por lo menos evitar que se vaya la luz en tu barrio, eres una batería humana. Por lo que el relámpago es una cosa súper potente, pero vale aclarar que también es una habilidad bastante escasa que no cualquier maestro puede lograr. Al principio solo la sabían utilizar los miembros de la familia real, pero después cuando se compartió el secreto, muchos otros maestros lograron dominarla. Así que es una habilidad rara, pero tampoco es tan inusual, por lo que sí la vamos a contar. La que sí es muy inusual es ser un maestro combustión. Estos tipos, siempre gigantes con un ojo tatuado en la frente, tienen la habilidad de hacer fuego control con la mente. Es decir, que a diferencia de los maestros comunes, estos no necesitan hacer complicados movimientos de artes marciales para utilizar sus poderes. Además de que el control combustión es bastante más destructivo que el fuego normal, pues literal se trata de crear explosiones. Este subcontrol también tiene diferentes niveles de maestría. El maestro combustión que vimos en la leyenda de Aang únicamente podía disparar en línea recta, pero el que aparece en la leyenda de Korra era capaz de hacer disparos con curva, lo que la hacía más peligrosa. Sin embargo, aunque el control combustión es una habilidad muy poderosa, sería injusto considerarla en el debate de cuál es el elemento más fuerte, pues es extremadamente escasa y prácticamente no sabemos nada sobre cómo se obtiene. A fecha de grabado este video, no sabemos si hay que nacer con esto o si hay que someterse a algún tipo de proceso. Por ahí hay un par de insinuaciones en las novelas, pero nada está claro. Y en cualquier caso, la habilidad es tan extremadamente rara que prácticamente ningún maestro fuego la posee. Y dado que parece ser algo inaccesible para la mayoría de maestros, entonces no tiene tanto peso dentro de este debate, ya que como explicamos al inicio, la pregunta que buscamos responder es ¿cuál es el elemento que en términos generales resulta más ventajoso? Y no simplemente cuál es la técnica más poderosa que existe. Así que para este debate el control combustión queda como un simple extra que suma pero que no será un punto determinante en el veredicto final. El último subcontrol digno de mención de este elemento es la curación con fuego, una habilidad que realmente no sabemos casi nada, pero por lo que parece no se trata de una curación física como lo hace el agua, sino más bien algo relacionado a lo espiritual, y la verdad no parece ser la gran cosa. Así que la menciono, pero tampoco le doy mucha importancia. Ahora, pasando al tema de los potenciadores, los maestros fuego obtienen su poder del sol, así que son más fuertes durante el día. Además, tienen el que es por mucho el potenciador más grande de todos. El aumento de poder que otorga el cometa de Sozin no se compara con nada que tengan los otros elementos. Ponle que la luna llena duplica el poder de un maestro agua, pero el cometa multiplica por 100 a un maestro fuego. No hay punto de comparación. Pero el cometa, así como es el mejor potenciador de todos, también es el más inútil, por la sencilla razón de que únicamente pasa una vez cada 100 años,
por lo que lo más probable es que ni siquiera te toque ver esta cosa en tu espacio de vida. Y si te toca, pues es algo de un solo día, nada más. Así que realmente en cuanto a potenciadores, aunque tenga el bufo más grande de todos, el fuego control igual reprueba. Ahora, en cuanto a sus debilidades, como ya dijimos, los maestros fuego son susceptibles a climas fríos, aunque este nerfeo puede ser superado con el entrenamiento adecuado. Pero lo que no puede ser superado es la falta de sol, y es que así como el fuego control se fortalece durante el día, también se debilita en la noche o en lugares donde no llega el sol, como en cavernas. Para un ejemplo de qué tan grande puede llegar a ser la diferencia, tenemos a Azula, que estando bajo el sol logró enfrentarse ella sola a todo el equipo Avatar, más aparte Zuko y Iroh. Vale que algunos del equipo Avatar estaban cansados, pero igual, eran 6 contra 1 y ella salió victoriosa. Sin embargo, un par de semanas después, la misma Azula, estando en una cueva a kilómetros de profundidad, tenía problemas para lidiar solamente con Katara. Así que yo diría que el fuego se debilita muchísimo cuando está en condiciones adversas. Y obviamente, el mayor nerfeador del fuego son los eclipses, que lo neutralizan al 100%. Y esto es algo bastante grave, pero al igual que pasa con el cometa, da igual cuán fuerte sea el efecto que tiene sobre el elemento, porque es algo sumamente inusual. No tan inusual como el cometa, pero igual no es nada común. Así que perder tus poderes durante 10 minutos una vez cada quien sabe cuántos años por un fenómeno que es posible predecir para tomar precauciones, pues la verdad que no es mucha debilidad que digamos. Y como última debilidad tenemos el factor psicológico, pues sabemos que el fuego control se debilita cuando el usuario carece de motivación o propósito, como le pasó a Zuko al dejar de perseguir al avatar. El fuego requiere de una mente activa y voluntariosa, así que si eres de los que prefieren dejarse llevar y no tomar iniciativa, este elemento no es para ti. Así que, resumiendo, el fuego es un elemento que es excelente en el ataque, pero pésimo en la defensa, que fuera del combate tiene diversos usos para ciertas situaciones y que también tiene algunas debilidades dependiendo del lugar y el momento en el que estés, sin potenciadores demasiado abusivos, pero tampoco debilidades demasiado perjudiciales. Siguiendo con el ciclo, ahora nos toca analizar al aire. El aire es el elemento del que menos sabemos, pues para tiempos de la leyenda de Aang, el único maestro aire que quedaba con vida era el propio Aang. Pero gracias a la leyenda de Korra y también a los libros, cómics y comentarios de los creadores, tenemos suficiente información sobre el elemento para analizarlo en función de su utilidad general. Para empezar, en cuanto al ataque y la defensa, tenemos un caso curioso, pues la mayoría de técnicas no son directamente ofensivas, ya que los monjes en general trataban de evitar la violencia, por lo que el 90% de las técnicas están enfocadas a manera de respuesta a una agresión previa, es decir, contraataques. Sin embargo, esto no significa que no haya técnicas ofensivas, pues varias veces hemos visto al maestro aire soltar ráfagas que envían a los enemigos a volar, aunque estos ataques no resultan tan letales como los de otros elementos. Y aquí es necesario hacer una aclaración, porque si solamente vemos las series animadas, cada vez que el aire control entra en escena, pareciera que es más poderoso que los otros elementos, pues Aang suele barrer el piso con la mayoría de enemigos. Sin embargo, aquí hay truco. Primero, porque Aang es el avatar, y ya sabemos que los avatares son naturalmente más potentes en el uso de los elementos que cualquier otro maestro. Mientras un maestro aire normal te lanzaba una ráfaga de aire que al golpear se sentía como un puñetazo, un avatar te lanza un tifón que te manda a volar. Y segundo, porque para tiempos de Aang y Korra, nadie en el mundo tenía ni la más remota idea de cómo diablos pelear contra un maestro aire, puesto que no quedaba nadie con vida que recordara cómo funcionaban sus poderes. Y es por eso que el aire control está tan potente en las series animadas, sobre todo en la de Aang. Pero esto es algo meramente circunstancial, y si revisamos las historias que ocurrieron previas al genocidio, veremos que la cosa estaba mucho más nivelada. Es cierto que tenemos registro de maestros aire superpoderosos como Gyatso, que se bajó él solo a una docena de maestros fuego con cometa incluido, pero estos son casos de prodigios específicos y de esos hay en todos los demás elementos. Ahora, hablando de la defensa, sabemos que es posible generar escudos de aire, aunque la principal técnica de defensa suele consistir en redirigir y esquivar las técnicas del oponente, algo que encaja con la naturaleza evasiva del elemento. En general, el aire no diferencia mucho entre sus técnicas de ataque y defensa, pues al basar su combate casi por completo en el contragolpe, tiene un sistema mucho más híbrido y digamos equilibrado, por lo que sería igualmente bueno en ambos aspectos, ya que realmente ambos serían uno mismo. Aunque hay que decir que sí existen algunas técnicas de agresión total,
Sabemos que el monje Afiko utilizaba ráfagas de aire a modo de cuchillas, e incluso llegamos a ver a Aang partiendo objetos con el aire. Además, claro, de técnicas mucho más brutales como la asfixia y la creación de vacío. Aunque cabe aclarar que esta última es una técnica extremadamente complicada que muy pocos maestros podían hacer, y que pone en riesgo al propio usuario. Y en cuanto a la asfixia, si bien es potente, lo cierto es que es demasiado lenta, por lo que si estás luchando contra varios enemigos, no te va a dar tiempo de terminarla, como le pasó a Sahir contra Korra. Aparte de que un maestro que no esté siendo envenenado difícilmente te va a dar tiempo de dejarlo sin aire. Así que, aunque sea muy impresionante de ver, no considero que sea la mejor opción durante una pelea. Es decir, en vez de estar 5 minutos sacándole el aire a una persona, sería más práctico si simplemente le lanzas una piedra y ya. Cosa que por cierto puedes hacer con aire control si lo utilizas de forma creativa, como cuando Aang creó una especie de cañón de aire que arrojaba rocas. Así que en cuanto a combate estándar, el aire es práctico, funcional, ni de cerca tan letal como el fuego, pero mucho más nivelado en cuanto a equilibrar el ataque y la defensa. Ahora, donde el aire sí que brilla es en la versatilidad, pues aparte de las técnicas típicas de controlar una cantidad del elemento para que haga tal o cual cosa, el aire es el único elemento que parece mejorar las capacidades físicas del usuario. No es un secreto que los maestros aire son muchísimo más ágiles que cualquier persona normal, pero es que además sabemos que el aire se puede utilizar para aumentar la velocidad de carrera, saltar varios metros de altura, y la que personalmente me gusta más, tiene la capacidad de utilizar el aire para crear sonidos e incrementar el estruendo de sus voces. En concreto, sabemos que el avatar Yang Chen podía utilizar el aire control para producir un grito sónico que aturdía a sus enemigos. Aunque no está claro si esta manipulación del sonido se trata de una técnica avanzada de aire control común o si más bien deberíamos considerarla como un subcontrol que no cualquiera sería capaz de desarrollar. Esto lo digo porque la habilidad parece ser bastante rara, ya que, aparte de Yang Chen, el único otro personaje que podía hacer esto era Malu, una maestra aire que era un absoluto prodigio e incluso sobrevivió al genocidio, y de la que ya tengo un video contando su historia, por cierto. También hay que decir que el aire es hasta ahora el único elemento con una habilidad pasiva, pues los maestros aire son capaces de regular su temperatura corporal, de manera que no se ven agobiados ni por el frío ni por el calor. Esa es la razón por la que mientras otros personajes cambian de ropa según el clima en el que estén, los maestros aire siempre tienen la misma ropa sin importar si están en el desierto o en el Polo Norte. Personalmente, esta habilidad siempre me ha parecido algo ilógica, ya que el control de temperatura es algo que encaja mejor con el fuego que con el aire. Pero pues, lo canónico es que pertenece al aire, así que yo la menciono. Siguiendo con la versatilidad, algo que llama la atención del aire control es que parece ser el único elemento que incorpora herramientas para potenciar su control. Los abanicos y los planeadores permiten lanzar ráfagas mucho más potentes que el control ordinario. Esta incorporación de herramientas parece ser única del aire, pues ni con el fuego ni con el agua vemos algo similar. Con la tierra vimos a un tipo que utilizaba martillos para pelear, pero eso no parecía que mejorara mucho sus habilidades, y más parecía un gusto propio de ese soldado en particular que una técnica propiamente dicha. Y bueno, al incorporar estas herramientas, el aire control logra la que es su habilidad más conocida, la capacidad de volar. Y a diferencia del vuelo con fuego, que era algo muy raro, con el aire esto estaba al alcance de cualquier usuario, incluso de los más novatos. Además, parece tener una precisión y velocidad muy superior a la vista con el fuego, aunque sí o sí requiere de un planeador para ser llevada a cabo. Es cierto que varias veces hemos visto que se puede volar sin planeador creando una especie de esfera de aire que rodea al usuario, pero esto únicamente se lo hemos visto a avatares y únicamente estando en estado avatar, por lo que no creo que sea algo que un maestro normal pueda llevar a cabo. Así que, sin un planeador, el aire control por sí mismo no te permite volar. A lo mucho te permite caer con estilo. Por último, hay que decir que al igual que el fuego, el aire es el único elemento al cual tendrás acceso prácticamente en cualquier lugar, pues a menos que estés buceando en el fondo del mar, siempre vas a tener un suministro ilimitado de aire para controlar. Así que en cuanto a versatilidad, yo diría que el aire control se saca un 10. Tan solo la mejora en cuanto a las capacidades físicas ya es genial, y el volar, pues, creo que habla por sí solo. Vamos ahora con los subcontroles. Y los subcontroles del aire son raros, ya que en realidad no usan aire como tal, ni nada que se le parezca, y son cosas más bien relacionadas al tema espiritual.
Y desde ya les adelanto que el aire es el peor elemento en cuanto a subarte se refiere, no porque sean malas, sino por lo ridículamente difícil que es obtenerlas. El primer subcontrol es la proyección astral, la capacidad de separar el espíritu del cuerpo y viajar a cualquier lugar del mundo, algo que puede resultar muy útil para hacer reconocimiento de lugares que de otra manera serían inaccesibles. También funciona para comunicarse a largas distancias y obviamente para espiar, siendo su única desventaja que el cuerpo físico queda totalmente desprotegido. Pero mientras estés en un lugar seguro, creo que la habilidad puede ser bastante útil para diversas situaciones. Sin embargo, por lo que sabemos, al igual que el control combustión con el fuego, esta es una habilidad extremadamente rara y con esta sí o sí hay que nacer, porque requiere de una conexión innata al mundo espiritual, y esto no es algo que se pueda aprender, esto o lo tienes o no lo tienes. Y aunque no estamos seguros de qué tan rara era la habilidad entre los monjes, al momento de grabado este video a principios de 2025, solo tenemos constancia de 2 personajes que han dominado esta habilidad, Jinora y Malu, nadie más. Así que tampoco va a ser un punto determinante para la conclusión final. Y el segundo subcontrol del aire es la ingravidez, o sea, básicamente volar, pero no volar utilizando el aire para impulsarse con un planeador, ni volar usando fuego a manera de cohete, sino literalmente flotar como si fuera Superman. De todas las formas de vuelo que existen con los elementos, esta es la que tiene mayor precisión, mayor velocidad, que te permite pelear y usar otras técnicas sin comprometer tu postura, y además tiene nulo desgaste de energía. Es un poder prácticamente perfecto, de no ser por el pequeño detalle de que es absurdamente difícil obtenerlo. Tan es así que se le consideraba un mito y solo 2 personas en toda la historia la han adquirido. A diferencia de otras subartes que se requieren hacer con un talento especial, la ingravidez en teoría está al alcance de cualquier maestro aire. Pero para obtenerla debes renunciar a absolutamente cualquier vínculo u atadura con este mundo. Es decir, no puedes tener ningún tipo de apego. Ni amigos, ni amores, ni mascotas, es más, ni siquiera un objeto que te guste mucho. Nada, debes estar desapegado de absolutamente todo. Y esto es virtualmente imposible para cualquier persona normal. Todos, por más que se hagan los edgys, tienen algún tipo de apego. Y incluso en el mundo de Avatar, nomás un par de loquitos nihilistas lograron desvincularse de todo después de años de preparación. Y uno de ellos lo logró casi que por accidente, porque el apego que tenía se murió. No fue porque él lograra desvincularse, fue porque dejó de existir. Así que, si pensabas elegir el aire para poder volar como Superman, me temo que no es muy viable que digamos, y francamente no lo vale. Así que, este poder tampoco será un punto determinante en la decisión final. Vamos a hablar ahora de los potenciadores del aire. En las series y material del universo expandido jamás se hace referencia directa a algo que potencie el aire. De hecho, si vemos la serie, pareciera que los únicos elementos que tienen un potenciador son el agua con la luna llena y el fuego con el cometa. Sin embargo, en el podcast de Taming the Elements, donde los creadores de Avatar ocasionalmente tiran datos curiosos, revelaron que tanto el aire como la tierra también tienen sus potenciadores. Y en el caso del aire se dijo que este control se potencia durante las ¿tormentas? Ok, realmente no hemos visto nunca qué tanta diferencia hace este supuesto potenciador. Es decir, las únicas veces que hubo una tormenta en la serie, Aang no peleó contra nadie. Una fue cuando Sokka andaba pescando con un anciano y tuvo que usar sus poderes para evitar que sus amigos se ahogaran. Pero salió de ahí utilizando el estado Avatar, así que no parece que le haya dado mucha mejora que digamos. Y de hecho, la otra ocasión que vemos una tormenta fue en el pasado, cuando quedó atrapado en un iceberg, así que su supuesta mejora de poderes no le permitió ni siquiera luchar contra aquello que se supone debía favorecerlo. Y es que en general estos datos soltados en podcasts y entrevistas recomiendo tomarlos con pinzas, porque aunque yo mismo los haya utilizado en algunos de mis videos, la realidad es que es información que los creadores suelen inventarse en el momento para responder a alguna pregunta, y por tanto son de canonicidad dudosa y tienden a ser contradictorios entre sí, ya que realmente no son ideas trabajadas, solo es lo que se les ocurrió en el momento y no lo pensaron más de 2 segundos. Pero bueno, vamos a suponer que de verdad las tormentas le dan un aumento al aire control, y para que no haya excusa vamos a decir que son las tormentas en tierra firme. Pues igual no es el mejor potenciador que hay, es decir, claramente es mejor que el del fuego, que solo lo tienes una vez en la vida. Pero igual las tormentas son algo difícil de predecir, incluso con equipo meteorológico moderno.
Solo se pueden predecir con algunos días de anticipación y de forma inexacta. Y para que te sea realmente beneficioso, tendrías que depender de la suerte de que justo el día que tengas que pelear o hacer uso de tus poderes, justo en ese mismo momento y en ese mismo lugar ocurra una tormenta. Así que, si bien podrías llegar a aprovechar el potenciador más veces que con el cometa, igual no lo considero un buen potenciador, por lo circunstancial que es. Además que, como dije, por lo visto en la serie, no parece muy canon que digamos. Así que este apartado el aire lo reprueba. Vamos ahora con las debilidades. Realmente el aire control no tiene algo que lo debilite en sí, pero sabemos que los maestros aire están muy ligados a la espiritualidad, y por las novelas de Kyoshi sabemos que para un maestro aire el alejarse del camino espiritual puede debilitar seriamente sus poderes. Así que más vale que te guste meditar si quieres ser maestro aire, de lo contrario batallarás para crear una simple brisa. Así que, resumiendo, el aire es un elemento que brilla por su versatilidad y su muy corta lista de debilidades, pero que es bastante intermedio en todo lo demás. Tiene buenos ataques y buena defensa, pero no es el mejor en ninguno de los dos. No tiene algo en específico que lo debilite, pero tampoco algo que realmente lo fortalezca. Así que es un elemento equilibrado, pero intermedio. Y dicho eso, vamos con el próximo elemento. El agua. Agua. El agua siempre me pareció similar al aire, tanto por los movimientos fluidos que realizan los maestros como por su buen balance entre el ataque y la defensa. Aunque en este caso el agua tiene un enfoque más directo, con técnicas ofensivas que toman la iniciativa y defensas enfocadas en bloquear y no en desviar. En el ataque, una de las técnicas más comunes del agua control es la de crear brazos como tentáculos o látigos que se utilizan para intercambiar golpes. Y aquí el agua se diferencia del aire y del fuego, pues a diferencia de esos elementos que únicamente pueden realizar golpes, el agua, al ser un elemento más denso, también puede realizar agarres como el que le hizo Katara a Azula en las catacumbas. Y no solo agarres, sino que se puede utilizar el elemento para inmovilizar por completo a un rival al convertir el agua en hielo, como vimos que pasó múltiples veces a lo largo de la serie con distintos personajes. Además, la capacidad de pasar entre estados de la materia permite una mayor variedad de ataques, pues del mismo modo que pueden golpearte con un látigo de agua, también pueden lanzarte cuchillas de hielo, y en general la maleabilidad del agua hace que pueda ser utilizada tanto para golpes contundentes como cortantes. Hemos visto cómo se utiliza el agua control como si fuera una sierra y también como si fuera un mazo, por lo que en cuanto al ataque refiere considero que el agua control es excelente. No es tan letal como el fuego, pero posee un abanico de técnicas mucho más amplio. Y en cuanto a la defensa, el agua suele enfocarse en crear barreras, ya sea de agua o de hielo, para bloquear al enemigo. Y aunque estas barreras en general son funcionales, distan de ser la mejor defensa, pues tienden a fallar contra maestros poderosos. Es verdad que tenemos casos como el de Tarlok, que bloqueó un ataque directo de Korra con un escudo de agua, pero hablamos de un tipo que hacía sangre control sin necesidad de luna llena. Claramente estaba en otro nivel. Por lo demás, estos escudos tienden a ser un tanto inconsistentes, a veces siendo muy efectivos y otras veces siendo un tanto inútiles, algo que parece que tiene que ver con la enorme diferencia de poder que experimenta un maestro agua según sean las condiciones del sitio y el momento en el que se encuentre. Pero eso lo discutiremos en el apartado de potenciadores y debilidades. En general, considero que si bien en cuanto a la defensa el agua es superior al fuego, que ni siquiera tiene técnicas defensivas, no sé si la pondría por encima del aire. Diría que están al mismo nivel en este apartado. De hecho, cuando vemos a maestros agua combatir, suelen moverse mucho por el escenario, al igual que hacen los maestros aire, por lo que diría que prefieren esquivar antes que bloquear. Así que su defensa la califico como buena, pero un tanto inconsistente. Ahora, pasando a hablar de la versatilidad, el agua tiene una característica que lo diferencia del resto de elementos, y es que es el único elemento que el usuario puede manipular en los tres estados de la materia: sólido, líquido y gaseoso. Por sus características naturales, diría que el agua es el elemento más versátil de todos, y sin duda el más maleable. Y ojo, aquí quiero aclarar algo que he visto que causa algo de confusión en el fandom, y es que como los maestros pueden congelar y derretir el agua, así como manipular el vapor, muchos creen que tienen la capacidad de modificar la temperatura del elemento y por lo tanto creen que un maestro agua podría hervir agua y atacarte con agua hirviendo. Pero no, esto es incorrecto. Los maestros agua no manipulan la temperatura del agua, lo que controlan es la distancia entre las moléculas. Al aumentar y disminuir la densidad del elemento, cambian entre sólido, líquido y gaseoso, pero no modifican la temperatura como tal.
Los únicos que pueden hacer eso son los maestros fuego, así que no, un maestro agua no puede hervir a un enemigo. Pero bueno, ya hablamos sobre cómo la naturaleza cambiante del agua ofrece una mayor variedad de ataques, pero es que también es útil más allá del combate. Desde cosas cotidianas como prepararse una sopita o hacer algo de limpieza, hasta maniobras estratégicas como crear nubes de neblina que te permitan ocultarte, o congelar el piso para hacer resbalar a un oponente. También hemos visto que resulta útil para pescar, navegar y en general cualquier actividad marítima. De hecho, un maestro agua es extremadamente veloz sobre el agua. Vimos que los primos de Korra podían competir con un bote de motor, y como extra, también puede ser utilizada para salvar a alguien que tragó mucha agua mientras se ahogaba. Y sí, Aang se hubiera muerto en el tercer capítulo de no ser por Katara. Así que en cuanto a versatilidad, el agua se saca un 10. Con esa capacidad de cambio y adaptación, la cantidad de cosas que se puede hacer es enorme. Pasemos a hablar ahora de los subcontroles. Y aquí va a haber un debate, pero empecemos por lo simple. Primero, quiero hablar de algo que no está del todo claro si es un subcontrol o si simplemente es una técnica avanzada, y me refiero al planta control. Y es que, aunque mover las plantas parezca una habilidad alterna, realmente, como Hu nos lo explica, él no está controlando la planta realmente, simplemente controla el agua dentro de la misma. Aunque claro, esto de controlar el elemento dentro de una sustancia para manipularla, también podría decirse de cosas como el metal control o el sangre control, que sí son consideradas oficialmente como subartes. Pero la cosa es que a diferencia de, por ejemplo, el metal control, que aunque siga este mismo principio, se requieren hacer con ciertas cualidades para desarrollarlo, y por eso mismo maestros de enorme poder como Bumi, Bolin o Gassam nunca lograron desarrollarlo, con el planta control sabemos que basta con tener un nivel de agua control lo suficientemente fuerte para llevarlo a cabo. Hanma era capaz de extraer el agua de las plantas y por lo tanto también podía moverlas. Así que no estoy seguro de dónde colocar el planta control, aunque tampoco importa mucho, ya que independientemente de si se obtiene por poder o por cualidades específicas, igual es algo que está al alcance de muy pocos maestros, por lo que también lo pondría en la categoría de habilidades que son demasiado raras para ser consideradas como estándar del agua control. Ahora, pasando al siguiente, tenemos la manipulación de espíritus. Y este sí está claro que es un control que requiere de cualidades innatas para llevarse a cabo. Lo que no está del todo claro es si es exclusivo del agua o si otros elementos pueden hacer algo parecido con sus respectivos elementos. Pero como solo se lo hemos visto hacer a maestros agua, entonces vamos a tomarlo como exclusivo del agua. Y bueno, de cualquier forma, no creo que sea el mejor subcontrol del mundo, es decir, es útil en determinadas situaciones, pero difícilmente es una habilidad que utilizarás mucho en la vida, a menos que estés en una zona con mucha actividad espiritual. Así que mejor pasemos al siguiente. La curación con agua. Y este sí es buenísimo. No creo que haya que explicar por qué la habilidad de poder sanar heridas, tanto de los demás como de uno mismo, es una de las habilidades más útiles que puedes tener en la vida. Hay que decir que en general, la curación con agua parece estar limitada a heridas superficiales como quemaduras y golpes, aunque dependiendo del tipo de agua sus efectos pueden potenciarse. En específico, el agua sagrada de los espíritus fue capaz de revivir a un muerto. Uno que llevaba apenas un par de minutos muerto, pero muerto a fin de cuentas. Pero eso no lo vamos a tener en cuenta porque prácticamente nadie tiene acceso a esa agua, así que centrémonos en la curación normal. Aparte de las heridas superficiales, hemos visto que también se utiliza en el proceso de rehabilitación para heridas graves, por lo que parece que incluso el agua normal puede llegar a curar estas lesiones, aunque tras varias sesiones de tratamiento. Creo que de entre todos los subcontroles, este es el que más útil resultaría a una persona común, pues casi todas las demás habilidades están enfocadas en el combate, y aunque tengan sus usos aquí y allá, sus principales enfoques son los madrazos. En cambio, la curación la puedes utilizar tanto para sanar heridas de una pelea, como cualquier otro tipo de lesión, por lo que incluso si no eres un guerrero, puedes encontrar gran utilidad en esto. Y lo mejor es que no es una habilidad demasiado rara, es decir, no cualquier maestro puede obtenerla, pero en comparación con otras artes que hay que ser 1 en 1.000.000, esta es relativamente más accesible, digamos 1 de cada 10. Y ya que hablamos de subcontroles raros, es hora de hablar del elefante en la habitación. El sangre control. A ver, si esto fuera un video para descubrir qué elemento tiene la habilidad más poderosa de todas, ni siquiera valdría la pena hacer un video en primer lugar, porque no hay nada que debatir.
el sangre control se pasa la escala de poder por donde no le da el sol. Al controlar la sangre de una persona, controla sus movimientos como si fuera un títere. Y dado que el 99% de maestros necesitan realizar movimientos para activar sus poderes, pues una habilidad que restringe el movimiento está rotísima. Además, no solo te permite controlar a la víctima como si fuera una marioneta, pues hemos visto que si traes mucha prisa, puedes noquearlos en un par de segundos. Imagino que evitando que les llegue sangre al cerebro o algo así. Por lo que la habilidad no solo es absolutamente letal, sino que aparte es rapidísima, a diferencia de por ejemplo la asfixia con aire. ¿Es una técnica invencible? No, hay un par de formas de contrarrestar esta cosa, pero el número de maestros que pueden enfrentarse a esto es diminuto. Y si se preguntan cómo se puede vencer a un maestro sangre, pues eso me lo guardo para otro video. El punto es que el sangre control es de largo la habilidad más fuerte a la que puede llegar un maestro de cualquier elemento. Pero recuerden, no estamos buscando cuál es la habilidad más potente, sino cuál es el elemento que en términos generales resulta más útil. Y el sangre control tiene un enorme problema que hace que no tenga peso al momento de tomar esta decisión. ¿El dilema moral? ¡Puf! ¿A quién le importa eso? El verdadero problema es que el sangre control es una habilidad extremadamente rara y difícil de conseguir. En toda la historia del universo Avatar tenemos registro de 5 maestros que lograron dominar esta habilidad, y 3 de ellos son miembros de una familia que específicamente se dice en la obra pertenecen a un linaje anormalmente poderoso. Es decir, básicamente son mutantes, y por lo tanto, si no eres hijo de uno de estos tipos, pues no vas a tener ese poder. Ahora, de personas, digamos, normales que hayan logrado dominar esta habilidad, conocemos solo a 2. Y digo normales entre muchas comillas, porque tanto Hama como Katara son tremendas prodigios que se cuentan entre los maestros más poderosos, ya no de la serie, sino de toda la historia. Y ellas dos necesitaban sí o sí de la luna llena para llevar a cabo esta técnica. Y no, Katara no hizo sangre control sin la luna llena. Hay un panel gigante de la luna llena antes y después de esa escena. No sé cuántas veces tengo que repetirlo. Pero a lo que voy. Fuera de los poderes exclusivos del Avatar, la sangre control es sin duda la habilidad más fuerte que existe en este universo. Pero la probabilidad de que un maestro agua la desarrolle es de 1 en 1.000.000. Y aún con esa solamente podrías utilizarla unas 2 o 3 noches al mes, cuando haya luna llena. El resto del tiempo no está disponible. Así que, a pesar de su enorme poder, el hecho de ser tan escasa hace que no sea un factor determinante para decidir cuál es el mejor elemento. Porque si a ti te dieran la posibilidad de escoger un elemento para controlar y escogieras el agua solamente por la sangre control, pues las probabilidades de que te toque este poder serían las mismas que de ganarte la lotería. Así que, si este es el único motivo por el que quieres el agua, pues no me parece que sea la decisión más inteligente. Así que a pesar de su enorme poder, la sangre control se va al mismo baúl que la levitación y la combustión, como poderes que aunque son muy fuertes, son demasiado raros como para poder hacer una diferencia a gran escala en lo que refiere a la utilidad de un elemento. Así que a pesar de su enorme poder, la sangre control se va al mismo baúl que la levitación y la combustión, como poderes que aunque muy fuertes, son demasiado raros como para poder hacer una diferencia a gran escala en lo que refiere a la utilidad general de un elemento. Pero no entren en pánico, fans del agua, porque este elemento todavía tiene un factor que sí va a ser determinante. Vamos a hablar de sus potenciadores. Como todos saben, los maestros agua obtienen su poder de la luna, y en la luna llena es cuando más fuertes son. Y este, mis amigos, es el que, para mí, es el mejor potenciador de todos, por la simple razón de que es el más común y más fácil de predecir. Cada mes unas 2 o 3 noches cuya fecha se puede adivinar simplemente contando los días. No sabemos exactamente de cuánto es el aumento de poder, pero la diferencia es realmente notoria. Por ejemplo, en el capítulo del taladro vimos que Katara y Aang toman una eternidad para cortar una columna de metal, pero en el asedio del norte bajo la luna llena, Pakku rebana tanques como si fueran mantequilla. Convengamos que esta columna seguramente sea mucho más sólida que las uniones de un vehículo, y además no es lo mismo trabajar con un suministro ilimitado de agua como lo es el Polo Norte, que con una poca agua que tenía Katara en ese momento. Pero en cualquier caso, está clarísimo que los maestros agua experimentan un gran aumento de poder gracias a la luna llena. Uno lo bastante grande como para hacer la diferencia en una pelea. Tomando a Katara como ejemplo, en el Polo Norte fue derrotada por Zuko durante el día, pero barrió el piso con él durante la noche. Es cierto que el aumento no es tan bestial como el que otorga el cometa de Sozin, pero es mucho más frecuente y fácil de predecir.
además de estar mucho mejor documentado que los supuestos aumentos que tiene el aire, por lo que me atrevo a decir que de todos los potenciadores naturales de los elementos, la luna llena es sin duda el mejor de todos. Pero ahora veamos el otro lado de la moneda. ¿Cuáles son las debilidades del agua control? Como tal, no existe un fenómeno natural que debilite el agua control. Podemos suponer que un eclipse lunar lo bloquearía del mismo modo que un eclipse solar bloquea el fuego, pero eso sería pura especulación, ya que no hay información que confirme esto. Sin embargo, es verdad que se puede eliminar por completo el agua control si aniquilas al espíritu de la luna, siendo el único elemento que tiene la posibilidad de desaparecer de manera permanente. Pero matar al espíritu de la luna, aparte de ser bastante complicado de lograr, dada su ubicación en el centro de la capital del agua, también sería una decisión sumamente estúpida, ya que hacerlo no solo perjudicaría al agua, sino a todo el planeta, básicamente desatando un apocalipsis. Así que si bien existe la posibilidad de perder sus poderes, no es algo que sea probable que ocurra. Pero entonces, ¿esto significa que el agua no tiene puntos débiles? Pues no exactamente. El agua de hecho tiene la mayor debilidad de entre todos los elementos, y esa es la extrema dependencia del entorno. Me explico. Los maestros fuego son capaces de generar su elemento, por lo que sin importar dónde estén, siempre podrán utilizarlo. Los maestros aire controlan la sustancia más abundante del planeta, por lo que sin importar dónde los pongas, siempre van a tener aire que manipular. Y los maestros tierra controlan literal el suelo sobre el que todos estamos parados, por lo que a menos que estén en una plataforma en mar abierto, nunca se les va a acabar la tierra que manipular. El agua, por otra parte, pues a menos que estés cerca de un cuerpo de agua, y por cerca me refiero a literalmente parado a un lado, pues vas a depender del agua que puedas cargar en una botella. Katara, que es una de las maestras más poderosas de la historia, cuando no estaba cerca de algún río y tocaba pelear, mientras que Toph lanzaba piedras de 5 toneladas, ya tenía que dar latigazos con el medio litro que cabía en su cantimplora. Y eso es una desventaja gigante ante cualquier otro elemento. Para colmo, el agua es un recurso agotable. Si estás en un viaje, pues vas a tener que beber agua, así que la poca que puedas llevar encima todavía va a ir disminuyendo poco a poco conforme pase el tiempo. Y no puedes arriesgarte a contaminarla o perderla durante una pelea. Supongo que en caso de emergencia podrías hacer orina control, pero eso también se acaba. ¿Usar tu sudor como lo hizo Katara? Pues sí, puede ser para romper unas cuantas tablas, pero ¿qué van a hacer unas cuantas gotas contra un suministro ilimitado de fuego, tierra o aire? Y seguro que alguien ya está comentando: no, pero se puede sacar agua de las plantas, aunque no haya ríos ni lagos cerca. Ajá, pero estamos ante el mismo problema que con el sangre control, y es que es una técnica tan absurdamente avanzada que solo los prodigios entre prodigios pueden hacerla. Literal, 5 personas en toda la historia del mundo. Hu, que es uno de los 3 maestros agua más poderosos de su época, nomás podía controlar el agua que había dentro de las plantas, pero no podía extraerla. Y además, solo controlaba ciertas plantas que tenían mucho líquido adentro, pero no podía, por ejemplo, controlar un tronco. Para eso tenías que ser de nivel Hama para arriba, y eso es el 0.00001% de todos los maestros agua de la historia. Y aún con esas, aunque fueras nivel Hama, sigues en desventaja, porque la propia Hama que podía sacar agua del mismísimo aire, explica que en ambientes secos eso no se puede hacer. Así que, si estás en temporada de sequía, o en alguna zona desértica, ni aún teniendo un nivel tan avanzado como un maestro sangre, podrías hacer nada. Toca sacar la botellita y son tú y tus 300 mililitros de agua contra la ilimitada cantidad de rocas, aire o fuego que te lance tu oponente. Y porque sé que también lo van a comentar, ya sé que el planeta está cubierto en su mayoría por agua, pero nosotros los humanos vivimos sobre la Tierra, y a menos que seas un marinero que nunca toca puerto, o vivas en alguno de los polos, vas a pasar el 90% de tu vida a kilómetros de los grandes cuerpos acuíferos. Así que la extrema dependencia que tiene el agua del entorno es sin duda su mayor debilidad. Una debilidad que solo puede ser combatida por el 0.0001% de los maestros y que incluso ellos no la combaten del todo porque en ambientes desérticos no basta. En resumen, el agua es un elemento muy versátil, con algunos subcontroles interesantes, otros que son casi imposibles de adquirir, un excelente potenciador, pero un enorme problema de dependencia del entorno. Así que elemento muy poderoso con fortalezas muy grandes, pero también debilidades muy grandes.
Y bueno, pasemos ahora con el último elemento del ciclo, la tierra. El elemento de la solidez, y aunque esto no está confirmado, probablemente sea el elemento con más cantidad de usuarios, puesto que el Reino Tierra es la nación con el mayor territorio. Pero ¿qué tan bueno es? Ofensivamente creo que es evidente su efectividad, es decir, no necesito explicar por qué un piedrazo a la cabeza es letal. O incluso al pecho, si no pregúntenle a Jet cómo le fue. No creo que sea tan potente como el fuego que nomás de tocarte ya te hizo daño, pero sí diría que es mucho más contundente que el agua y el aire en este apartado, al menos en cuanto a ataques básicos se refiere. Y en cuanto a ataques, aquí hemos visto una gran variedad, desde lanzar rocas hasta mover el piso sobre el que está parado el oponente. Y es que la tierra tiene la gran ventaja de que, a menos que esté sobre una plataforma de madera o un glaciar, el maestro tierra literalmente controla el campo de batalla, lo que le permite atacar en múltiples direcciones, incluido desde abajo. También realizar movimientos que inmovilicen al rival y en general hacer que el terreno pelee a tu favor, como cuando Toph aplanó unas escaleras para hacer caer a sus rivales, o como el general Fong que podía hacerte hundirte en la tierra y así neutralizarte. En serio, poco se habla de lo brutal que es esa técnica, o de cómo este tipo se bajó a una Katara ya entrenada en 5 segundos. Es que ni Azula pudo hacer eso, Este tipo está como que potente ahora que lo pienso, Además es canon que es el único general que mantuvo resistencia después de la conquista de Ba Sing Se y nunca fue sometido. Pero pasando ahora a la defensa, es indiscutible que la tierra tiene el mejor escudo por el simple hecho de que es el elemento más denso de todos, por lo que un escudo de roca siempre será más efectivo que uno hecho de cualquier otro elemento. Además, una habilidad única de la tierra es la capacidad de equiparse una armadura hecha con el elemento en cuestión, lo cual permite al usuario atacar al mismo tiempo que se protege. Es verdad que estos escudos pueden llegar a romperse cuando luchas contra un maestro especialmente poderoso, pero para esos casos la tierra tiene otra técnica defensiva, y es que un maestro tierra tiene la capacidad de esquivar un ataque al meterse rápidamente bajo tierra, como vimos hacer a Bumi, Toph y otros tantos. Así que aquí tenemos una técnica de esquive, ocultamiento y además de ataque sorpresa, porque puede servir para tender emboscadas o para aparecerle a tu rival por la espalda. El único otro elemento que podría hacer algo parecido sería el agua, pero únicamente en ambientes muy específicos y no sería igual de efectivo, así que en el apartado de la defensa, la tierra es indiscutiblemente el elemento superior. Ahora, en cuanto a la versatilidad se refiere, la tierra tiene un par de puntos interesantes. Ya hablamos sobre cómo en una pelea la capacidad de mover el suelo puede ser muy útil, pero es que además este control del terreno tiene muchas utilidades fuera del combate. Para empezar está la construcción. Varias veces vimos a maestros tierra levantar edificaciones pequeñas que perfectamente pueden servir como casas. Y cuando los maestros trabajan en equipo, pues pueden crear cosas tan gigantescas como el muro de Ba Sing Se. Y aunque claro, para eso necesitarías a muchísimos maestros, una sola persona puede sin problemas construirse una casa, y un grupo pequeño puede levantar una aldea entera en muy poco tiempo. Y dentro de este terreno de la construcción, un maestro tierra también puede hacer túneles, ya sea túneles cortos para atravesar un obstáculo, o grandes aberturas en montañas para mejorar los caminos de su nación. El único otro elemento que tiene la capacidad de levantar construcciones sería el agua, usando hielo, pero por razones obvias esto solo se puede utilizar en el Polo Norte, ya que en cualquier otro lado se derretirían. Además que claro, la roca es un material mucho mejor para construir. En cuanto al desplazamiento, sabemos que un maestro tierra puede aumentar su velocidad, ya sea al mover el suelo bajo sus pies o simplemente montarse en una roca e impulsarse. Aunque bueno, en este apartado específico, no es ni de chiste tan veloz como el impulso que da el aire, y debatiblemente es igual al del fuego. Pero como una curiosidad interesante, algo que seguramente no sabían es que es posible volar utilizando la tierra. Y esto es tan simple como hacer levitar una roca sobre la que estés parado, una técnica poco ortodoxa, pero que fue utilizada por una maestra tierra llamada Ya Ling para derrotar a la mismísima Toph, pues al no estar en contacto con el suelo, el radar de Toph quedó completamente inutilizado, dejándola vulnerable a todos los ataques que su oponente le lanzó y que ella no vio venir. Y aunque la levitación con rocas es mucho más lenta y menos precisa que el vuelo con aire, yo igual la menciono porque ahí está, existe y es posible. También otra técnica interesante de los maestros tierra es que tienen la capacidad de pegarse a las rocas como imanes al metal, por lo que son capaces de moverse por superficies verticales o incluso caminar por el techo. Ahora, antes de pasar a los subcontroles, quiero hablar del sentido sísmico, y es que esto no sé si cuenta como tal como un subcontrol,
ya que creo que es más bien una técnica avanzada de la Tierra y una de las más útiles de cualquier elemento. El sentido sísmico es, en esencia, una especie de sexto sentido que te permite detectar todo lo que esté en contacto con la Tierra a tu alrededor. Y eso incluye desde detectar la presencia de otras personas, sabiendo incluso la identidad de quienes son, hasta percibir enormes construcciones subterráneas. Todo esto al mismo tiempo que te mejora el sentido de la orientación, pues al percibir toda la estructura en todas las direcciones, sabes exactamente en dónde termina cada posible camino, por lo que perderse utilizando el sentido sísmico es básicamente imposible. Y ya si tienes el sentido sísmico desarrollado hasta su máxima potencia, puedes acceder al detector de mentiras, pues al sentir el pulso de las personas, puedes detectar la más mínima alteración. Una habilidad que sería sumamente útil en la vida diaria. Como ven, la versatilidad de la Tierra está sobre todo enfocada en la capacidad de construcción, con algunos movimientos de desplazamiento y técnicas de inmovilización en combate, además de toda la lista de beneficios derivados del sentido sísmico. Por lo que diría que aquí el elemento se saca un 10, y es tal vez el elemento que tiene más utilidades prácticas independientes del combate. Construir es posiblemente la habilidad más útil y necesaria que puede otorgar cualquier elemento, es decir, uno puede pasarse la vida entera sin tener que pelear nunca, pero en algún lugar tienes que vivir, y qué más quisiera yo que poder construir una casa con apenas unos cuantos movimientos. Pero hablemos ahora sí de los subcontroles que se consideran oficialmente como tal, y tenemos dos que destacan. Empecemos por el más fuerte, el Lava Control, por mucho la habilidad más destructiva que puede tener un maestro de cualquier elemento, y debatiblemente la segunda más poderosa solo por detrás del Sangre Control. Es una habilidad absolutamente bestial que prácticamente no tiene ningún punto débil, pero es ridículamente escasa, al punto de que solo hay 3 casos conocidos en toda la historia, y aunque esto no está confirmado y es mera especulación, parece que es algo puramente genético, que requiere la combinación de genes de la Nación del Fuego y del Reino Tierra. Esto lo decimos porque de los 3 maestros lava que conocemos, uno es un mestizo confirmado, otro aún no se sabe exactamente de dónde salió, pero tiene ojos amarillos, los cuales únicamente están presentes en la gente de la Nación del Fuego. Y el tercero, bueno, de Gazam sí no sabemos absolutamente nada. Pero el punto es que todo parece indicar que para obtener esta habilidad, sí o sí hay que nacer con ella. Acá no hay cantidad de entrenamiento que te valga, y dado que el drop es tan bajo, pues no vamos a tomar en cuenta esta cosa al momento del veredicto final, por el mismo motivo que le hemos descartado sus subcontroles más rotos a los otros elementos. Pero el que sí va a contar es el Metal Control, porque este, aunque al principio era algo tan raro que se creía imposible, una vez Toph empezó a entrenar a otros maestros que a su vez entrenaron a otros maestros, se convirtió en una técnica mucho más común hasta el punto de que toda la policía de Ciudad República es capaz de utilizarlo, e incluso hay una ciudad entera donde todos son maestros metal. Así que este es un subcontrol que es mucho más fácil que te toque. Tampoco puede ser cualquiera, hemos visto que hay maestros que por más poderosos que sean no llegan a desarrollarlo, pero no es extremadamente raro. Y el metal abre todo un abanico de nuevas habilidades, pues al ser mucho más resistente a la vez que más maleable que la tierra común, eso lo convierte en una evolución en todo sentido del elemento, siendo su única contra que no es un recurso tan abundante como la tierra, por lo cual, al igual que pasa con el agua, dependes o bien del lugar en el que te encuentres o de la cantidad que puedas llevar encima. Pero a diferencia del agua, acá no necesitas conformarte con unas botellas, puesto que puedes llevarlo a modo de armadura y moldearlo según te convenga, ya sea como cuchillas, proyectiles o esposas inmovilizadoras, además claro de cualquier arma blanca o contundente. El metal es un subcontrol excelente, porque al ser en esencia una versión mejorada del elemento base, es increíblemente versátil, pues tiene defensa, ataque y aplicaciones cotidianas. Por lo que este sí es un puntazo a favor de la tierra. Pero ahora toca hablar de una característica mucho menos genial. Hablemos de los potenciadores de la tierra. A ver, ¿con qué se potencia la tierra? Nada, no hay, no existe. Bueno, ok, según el podcast de Taming the Elements, los creadores confirmaron que los maestros tierra aumentan su poder en zonas con fallas geológicas. Y esto es muy ambiguo, porque una falla geológica puede ser desde una grieta en un cerro, o puede ser una zona donde hay temblores por placas tectónicas. ¿Qué? ¿Los maestros tierra son poderosos en Chile? ¿En Ciudad de México? Pero bueno, vamos a considerar esto como cierto. Vamos a ver los ejemplos de maestros tierra en zonas con fallas geológicas y cuánto aumentaron su poder. ¿Qué ejemplos tenemos de estas situaciones?
no hay nada. ¿Nada? Nada. ¿Y los cómics qué dicen? Está en blanco. ¿En serio nada? ¿Ya me oíste? ¡Nada! Así es, amigos, no hay ejemplos. Y es que, igual que pasó con el aire, esto solo es una respuesta rápida dada por Konietzko en un momento donde no tuvo tiempo de trabajar el concepto y que tampoco ha sido trabajado en otros medios, por lo que yo la tomaría con pinzas y aunque la consideremos como real, es un power-up medio pitero porque aunque sea uno permanente ya que la zona geológica siempre va a estar ahí, también es dependiente del lugar en el que estés parado. Y no es como que siempre vas a poder elegir dónde te toca darte de madrazos. Así que, en lo que a mí respecta, este supuesto potenciador es basura y no lo voy a tomar en cuenta. Pero hablemos ahora de las debilidades de la Tierra que son peculiares. En sí, no existe un factor que disminuya o neutralice los poderes del Maestro Tierra, pero podríamos contar como una debilidad la aparente dificultad que tienen los maestros para adaptarse a formas menos rígidas de Tierra, como por ejemplo la arena. Toph, que es un absoluto prodigio, tuvo dificultades para controlar la arena cuando estaban en el desierto, y aunque con un poco de práctica logró dominarla, es evidente que los maestros tierra tienen complicaciones a la hora de controlar los cambios en la densidad de su elemento. Sin embargo, esta debilidad es una bastante irrelevante, pues tal como se vio en la serie, solo es cuestión de acostumbrarse a la solidez del elemento y el problema queda neutralizado. Lo que sí puede llegar a ser una debilidad real es el factor psicológico, pues el maestro tierra puede ver muy debilitado su control cuando éste siente dudas o inseguridades, tal como le pasaba a Aang cuando inició su instrucción, que por tener una actitud evasiva ante los problemas no podía ejecutar ningún movimiento. O como le pasó a Lin Beifong cuando sus inseguridades respecto a su familia la hicieron incluso caer enferma. Aunque bueno, el factor psicológico es una debilidad que técnicamente afecta a todos los elementos. El fuego control se debilita cuando el usuario carece de motivación, como le pasó a Zuko. El aire se debilita cuando el usuario se aleja de la espiritualidad, como le pasó a la madre de Kyoshi. Y la tierra se debilita cuando el usuario está falto de confianza. Así que realmente no es una debilidad que lo ponga en desventaja contra otros elementos. El único que no hemos visto pueda ser afectado por un factor psicológico es el agua control, aunque es de suponer que también hay algo por ahí que lo afecta. Pero como sea, creo que podemos decir que en el apartado de las debilidades, la Tierra sale muy bien librada, pues los problemas que pueda presentar no solamente son muy pocos, sino que además son fácilmente remediables. No son nada que deba preocupar realmente a un usuario. Y bueno, con esto terminamos el análisis de los 4 elementos, y llega la hora de responder a la pregunta del millón. ¿Cuál es, objetivamente y en términos generales, el elemento superior? El que sería más útil tener, el que en una balanza ofrece la mayor cantidad de beneficios y la menor cantidad de desventajas. Esta no es una decisión fácil, pues realmente creo que el sistema de poder de Avatar está muy bien nivelado y realmente no existe una diferencia muy grande entre el poder de cada elemento, pues todos tienen sus fortalezas y debilidades en igual medida, y el poder depende más de las capacidades del maestro en particular que del elemento en sí. Es evidente que la respuesta a cuál elemento deberías elegir es algo que dependerá de cada persona, pues dependiendo del set de habilidades que te gustaría tener, así como tus condiciones específicas e intereses personales, cada quien elegirá el elemento que mejor se acople a sus preferencias. Pero ustedes no llegaron hasta aquí para que les diga que todos son buenos. No. Ustedes quieren una respuesta clara. Y para llegar a esta respuesta, he decidido utilizar un sistema de puntos, a fin de hacer esto lo más objetivo posible. Así que, esto es lo que vamos a hacer. Con la información que ya hemos comentado, evaluaremos el ataque, la defensa, la versatilidad, los subcontroles, los potenciadores y las debilidades de cada elemento. Y lo haremos de la siguiente manera. Si el elemento es malo en un apartado, le daremos 0 puntos. Si es bueno, le daremos 1 punto. Y si es excelente, le daremos 2 puntos. Con la excepción del apartado de debilidades, donde en lugar de sumar puntos, los perderán en función de cuán graves sean sus debilidades. Si estas debilidades son descartables, tendrá 0 puntos. Si tiene debilidades notables, se le restará 1 punto. Y si tiene debilidades muy grandes, se le restarán 2 puntos. ¿Se entendió? Perfecto, pues comenzamos pues. Primer apartado, ataque. Aquí el fuego se lleva indiscutiblemente 2 puntos. Es por mucho el elemento con las mejores cualidades ofensivas, el más veloz, el más potente y por mucho el más letal. Después está el aire.
Tiene buenas cualidades ofensivas, pero no llega al nivel de destrucción y daño que puede desatar el fuego. Por más que puedas asfixiar a alguien, esto tarda tiempo, en cambio una sola llamarada te convierte en carbón en un pestañeo, así que el aire, si bien es competente, no es el mejor, así que se lleva únicamente un punto. Cosa es similar, buenas técnicas ofensivas, pero no llegan al nivel de destrucción del fuego. Obviamente cosas como el sangre control sí son superiores, pero debido a su escasez no lo consideramos, así que le daremos también un punto. La tierra diría que tiene ataques contundentes más fuertes que el aire y el agua, pero también es notablemente más lenta, por lo que la dejaría empatada con estos dos y también le daré un solo punto. Ahora, pasando a la defensa, el fuego en este apartado carece por completo de técnicas defensivas, así que nada, 0 puntos. El aire, por otra parte, tiene buenas técnicas de evasión y contragolpe, pero carece de solidez para resistir, por lo que se lleva un solo punto. El agua tiene escudos más sólidos, aunque no tan resistentes. También tiene algunas técnicas evasivas bastante útiles, pero sin ser la gran cosa. Así que es solamente competente, se lleva un punto. La tierra en cuanto a defensa es indiscutiblemente superior, escudos y armaduras mucho más fuertes amén de capacidades evasivas, nada que hablar aquí, se lleva 2 puntos de seguro. Ahora, en cuanto a versatilidad, el fuego tiene algunas utilidades, sobre todo de supervivencia, pero poco más. Así que se lleva un punto solamente. El aire, por otra parte, tiene la cualidad de mejorar las capacidades físicas del usuario y todo lo que de ahí deriva. Además que la habilidad de volar habla por sí sola, así que creo que es justo darle sus merecidos 2 puntos. El agua, por otro lado, no se queda atrás, siendo el elemento más maleable de todos, las posibilidades son inmensas, sin duda 2 puntos. Y en cuanto a la tierra, pues como ya dije, un maestro tierra te levanta un pueblo y te construye un camino, y si aparte es maestro metal, pues te fabrica prácticamente cualquier cosa. 2 puntos asegurados. Pasemos ahora con los subcontroles. En el fuego descartamos la combustión por su escasez, pero el relámpago para tiempos posteriores a la guerra se volvió mucho más común, y esto, aparte de ser una fuente de energía inmensa, es también un arma de insta-kill, aunque de nuevo está demasiado centrado en el ataque y no tiene propiedades defensivas, así que le doy únicamente un punto. El aire, pues la verdad, aunque sus subcontroles estén buenos, sobre todo la proyección espiritual, estos de nuevo son demasiado escasos y difíciles de adquirir, por lo que la verdad aquí el aire queda de ver, 0 puntos. El agua, por otra parte, aunque no vamos a contar el sangre control por razón de escasez, tiene en su haber la habilidad de curación, la cual es extremadamente útil para cualquier persona, ya sea guerrera o no, pero así como al relámpago solo le di un punto por no tener propiedades defensivas, pues a la curación le faltan propiedades ofensivas, así que se va con un punto solamente. Con la tierra descartamos el lava control por escasez, pero el metal control es extremadamente versátil. Tiene ataque, tiene defensa y tiene habilidades más allá del combate, y si además sumamos el sentido sísmico, pues nada, la tierra es prácticamente perfecta en este apartado. Así que sin duda se lleva 2 puntos. Ahora, en cuanto a potenciadores, el fuego tiene al cometa, que aunque sea algo de una vez en la vida, es extremadamente potente. Así que haciendo balance entre el escaso que es y el poder que tiene, le voy a dar un punto. El aire, por su parte, eso de las tormentas es pura paja. El aire no tiene potenciadores reales, le damos un 0. Todo lo contrario al agua, que tiene por mucho el mejor potenciador, con un aumento de poder bien marcado y además con una alta frecuencia, por lo que a cada rato vas a estar potenciado. Sin duda alguna, tiene 2 puntos. Y la tierra, lo mismo que el aire, una basura a sus supuestos potenciadores. Se lleva 0 puntos. Ahora, con las debilidades, recuerden, aquí vamos a restar en lugar de sumar. El fuego tiene los eclipses y el clima frío. Una de ellas es superable mediante entrenamiento, y la otra es posible predecirla y prepararse. Pero igual es una neutralización total del poder, así que aquí el fuego va a perder un punto. El aire, por su parte, no tiene debilidades reales. Mientras medites a menudo estarás bien, así que no pierde ningún punto. El agua, esta sí está jodida. Extrema dependencia del entorno, al grado de que a menos que seas un top 5 más poderosos de la historia, te va a tocar pelear con 1 litro contra las 37 toneladas de lo que sea que te arroje tu oponente. El agua tiene la mayor de las debilidades y por lo tanto pierde 2 puntos. Y en cuanto a la tierra, pues lo mismo que el aire, no hay una debilidad real, un poco de factor mental, pero nada que no superes en unos días, así que no pierde puntos. Y entonces, nuestro resultado final es 4 puntos para el fuego, 4 puntos para el aire
5 puntos para el agua y 7 puntos para nuestro ganador y por lo tanto declarado como el mejor elemento de todos, la tierra. Supreme victory. Felicidades Tierra, la máxima autoridad en temas sin relevancia, o sea yo, te declara como el mejor elemento del mundo Avatar. ¿Quiere eso decir que los maestros Tierra son los personajes más poderosos? No, solamente quiere decir que la Tierra es el elemento más completo, más balanceado y al cual le podría sacar la mayor cantidad de beneficios a costa de una mínima cantidad de desventajas. Pero dime, ¿tú qué piensas? ¿Cuál crees que sea el mejor elemento? Te leo en los comentarios. Y si este video te gustó, por favor dale me gusta porque fue bastante difícil de hacer y te agradecería muchísimo tu apoyo, que lo compartieras, comentaras, dieras like, te suscribieras, activaras la campanita y todas esas cosas. Espero que les haya gustado mucho este video, un saludo a todos y nos vemos en la próxima.